Buenas tardes, os doy la bienvenida un día más a la programación cultural en español de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. En esta ocasión abrimos con un ciclo de arte contando con la presencia del artista multidisciplinar María Jimeno. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Como artista multidisciplinar, ¿qué te lleva a recurrir a diferentes técnicas y cuál es en la que te sientes más cómoda? Pues mira, lo de recurrir a diferentes técnicas viene porque no todo lo puedes contar utilizando una única técnica. Yo me formé con pintura y la verdad es que la pintura, que es un mundo vastísimo, a mí, pues no sé, se me quedaba corta para abordar según qué cosas. Y bueno, pues de ahí empecé a irme un poco hacia la escultura y la instalación para acabar llegando pues a otros medios o muy clásicos o más del siglo XXI, ¿no? Clásicos como puede ser el bordado o más contemporáneos como puede ser el vídeo y la performance. Yo no sé en cuál me siento cómoda, yo creo que en el dibujo sobre todo, porque creo que es un poco la madre de como la técnica así como madre para mí, ¿no? Que es la que te permite desarrollar todas las demás ideas. Quizá el dibujo, sí. Ahora que has mencionado el bordado, en tu obra tú lo utilizas para reapropiarte, ¿no? de una técnica que tradicionalmente se ha utilizado como símbolo de la opresión femenina, ¿no? Entonces tú le das la vuelta en tu trabajo y para manifestar lo contrario. ¿Nos podrías mostrar algún ejemplo de algún trabajo tuyo en el que hayas seguido esta idea? Sí, claro, mira, hay una serie de obras que fue lo que quizá las primeras obras que yo bordé con con una clara intención feminista, que se titula, es una pieza compuesta por 4 bordados que se titula Mujeres en el paisaje, y en ese momento yo me cuestionaba dónde estaban las mujeres en general, ¿no? Pensaba pues en lo que yo había estudiado en el colegio o lo que había estudiado en la universidad, en Bellas Artes en Madrid, y en en ninguna de esas facetas de mi educación yo había encontrado una representación femenina, no había nunca encontrado a las mujeres. Y estos bordados, que son, que representan las 4 fases del día, el amanecer, el mediodía, la tarde y la noche, y también las como 4 fases de la vida, lo que hacen es que encierran en sí mismos a una mujer, ¿no? Entonces, por eso se titula Mujeres en el paisaje. Las mujeres aparentemente no están, sin embargo, en estas piezas lo son todo, ¿no? Son el cielo, son la forma del horizonte, y es como empecé a percibir esa presencia, esa no presencia de las mujeres, que sin embargo estaba presente en todas partes, ¿no? Porque las mujeres somos una parte, pues somos el 50%, si no más, de la población mundial, somos las que además engendramos a los hijos, o sea que somos valiosísimas y muy importantes. Y ahí en esa pieza quizá fue la primera en la que empecé a utilizar el bordado como consciente de las connotaciones feministas que implicaba y femeninas también, por el uso de esta técnica que es ancestral, ¿no? Y que está vinculada a la mujer desde el principio de los tiempos, por otro lado. ¿En qué momento de tu carrera te das cuenta de que la historia del arte tradicionalmente conocida está orientada hacia el hombre blanco, occidental y heterosexual incluso? ¿Hay algún punto de inflexión concreto a partir del cual comienzas a trabajar hacia una historia del arte más feminista? Yo creo que el punto de inflexión fue cuando en 2009 estuve en un taller con el artista griego Yannis Kounelis en la Fundación Botín, aquí en Santander, en España, y allí tuvimos unas conversaciones así como muy socráticas y muy largas, y debates sobre un poco qué era lo que queríamos hacer cada uno, ¿no? De los que estábamos ahí en el taller, y cuál era nuestro camino, si lo teníamos claro, si no.
Y en aquel momento como que yo no es que me diera cuenta de que era feminista, es que decidí aceptar que era feminista, que en el fondo es algo que siempre tienes por ahí como un ronroneo, ¿no? Del tema de las injusticias contra las mujeres en general. Y entonces a partir de ese momento me puse a leer textos, teoría del arte y crítica del arte escrito por mujeres, y a través de esos textos pues llegué a uno clave para mí que se titula Old Mistresses, que es este libro de Roxica Parker y Griselda Apollo, en el que ellas se cuestionan cómo puede ser que los historiadores del arte del siglo XVI, como Vasari, pues que sí introduzcan a mujeres en sus manuales, sin embargo que los historiadores más importantes del siglo XX las excluyan a todas, ¿no? Y para mí eso fue un detonante, fue como lo que activó mi búsqueda, porque claro, me di cuenta de que en el libro más, en mi manual de historia del arte, pues que no había ni una sola mujer, ¿no? Y eso pues fue lo que incentivó y lo que motivó esta investigación en la que sigo sumida realmente. Tienes un proyecto que se llama Queridas Viejas, que además el título, si no me equivoco, viene de la traducción de Old Mistresses, de este libro. Sí, exacto. Sí, ¿nos quieres contar un poco sobre cómo surgió y lo presentaste en el Prado en 2019? ¿Qué acogida tuvo? ¿Cómo sigues desarrollándolo? Queridas Viejas efectivamente es el fruto de este descubrimiento, ¿no? de que no hay mujeres en la historia del arte, que para mí fue un revulsivo descubrirlo porque, claro, yo soy estudiante de Bellas Artes, aspirante artista en el momento en el que leo pues, un libro como La historia del arte de Gombrich, que es el libro que yo intervengo en Queridas Viejas. Y claro, darte cuenta de que no tienes un solo referente es una manera es como una revelación, ¿no? Porque te das cuenta de hasta qué punto estamos condicionados por una historia del arte y por una historia en general narrada siempre desde la perspectiva masculina, ¿no? Donde las mujeres somos las grandes olvidadas. Y bueno, pues Queridas Viejas es un proyecto que nace como con la intención de poner a las mujeres en el lugar que les corresponde dentro de la historia del arte. Entonces lo hago a través de una performance, que lo que hago es que utilizo un cuchillo de cocina con el que abro un hueco en el interior del libro a las páginas que le faltan, que son las páginas de las mujeres. Entonces el cuchillo, que es una herramienta de lo más vulgar de la cocina, que se encuentra en la cocina de cualquiera, se convierte en una especie de espada justiciera, ¿no? Que hace una herida al libro, pero hace una herida para sanarlo, por otro lado, ¿no? Porque lo que hace es que lo completa y bueno, pues convierte la historia del arte, al menos en términos de género, en una historia un poco más justa, ¿no? Y un poco más, o bastante más completa, desde luego. Y en el Prado pues estuvo en el 19, que fue un momento muy importante del proyecto, porque realmente Queridas Viejas ha estado en en muchos lugares, desde museos a universidades a fundaciones y también galerías, pero el estar en el Museo del Prado fue un poco simbólicamente muy importante, porque fue hacer entrar a las artistas por la puerta grande, ¿no? En la historia del arte, en ese lugar del cual ellas han sido excluidas, porque bueno, pues el Museo del Prado, que tiene una colección magnífica, como todos sabemos, pero en temas de mujeres artistas pues no es su fuerte precisamente. Y a nivel personal, ¿qué supuso para ti todo ese proceso de búsqueda, de integración? La verdad es que fue muy bonito, porque me ha aportado todo un haber de compañerismo frente al resto de las mujeres artistas, ¿no? Una especie
se ha formado como una logia, ¿no? Casi de mujeres, y saber que hay una genealogía anterior a mí y que va a haber una posterior, pues me hace sentirme parte de un todo, y por un lado me da como muchísima más confianza y seguridad en mí misma y en el resto de las mujeres. Es un trabajo que me ha hecho sentirme pues como más completa, la verdad, como mujer y como artista. Y luego el Museo del Prado pues fue una experiencia fantástica, porque durante el mismo momento, ¿no?, en el que luego hice la performance, porque hubo lo que fue la segunda exposición dedicada a mujeres artistas en el museo, que eran la artista Lavinia Fontana y Sofonis Vanguissola, que son dos pintoras del Renacimiento italiano. Y entonces, en paralelo a esa exposición, yo hice como una conclusión a la exposición que constaba de 2 obras, 2 bordados, que se titulan Habitando ausencias, en el que yo presentaba eran como unas interpretaciones de los autorretratos de Sofonis Vanguissola y Lavinia Fontana, y los presentaba del revés, de manera que el espectador, cuando se enfrentaba a ellos, pues veía solo el reverso, ¿no?, del trabajo. Para encontrar el derecho tenía que buscarlo a través de un espejo. Y bueno, pues de alguna manera era una metáfora de cómo están las mujeres, de lo ocultas que están las mujeres en la historia del arte y lo oculta que está la obra de las mujeres, ¿no? Que si no haces el esfuerzo de mirar y de buscarla, pues no la ves, ¿no? Porque o está dada la vuelta, o está guardada en un almacén, o simplemente no se le ha dado la notoriedad y la importancia que merecen. Y bueno, pues esas piezas, esos bordados, vienen como de toda una búsqueda anterior, ¿no? Vino un poco derivada de aquel momento de esa toma de conciencia, ¿no? De decir, bueno, pues si yo soy feminista, ¿por qué no me intento ilustrar un poco, ¿no?, y aprender realmente qué es el feminismo y ver si encaja conmigo, ¿no? Pero en esa búsqueda que hay una parte como consciente y otra que no es tan consciente, empecé a hacer unos trabajos que están más relacionados con el mundo musulmán o islámico, y que yo creo que fueron unas obras que ahora las veo quizá con cierta... Las miro como con cariño, porque igual tenían cierta ingenuidad por mi parte, en el sentido de que siempre es más fácil mirar a los problemas o a las cosas que te chocan de los demás que igual a lo que tienes tú en tu propia casa, ¿no? Eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Entonces me acerqué a temas que me interesaban mucho y que me chocaban, quizá por eso, por diferentes, y porque no los entiendes, ¿no? Como son pues la poligamia o el uso del velo, o bueno, no sé, y bueno, pues me llamaban muchísimo la atención, ¿no? Y de alguna manera yo creo que intentaba comprender aquello, ¿no? Y yo creo que esas piezas fueron un poco lo que fue sentando la base, mi base más a nivel de construyéndome interiormente, ¿no? Como ser crítico, y que fue realmente a través de estas obras como Poligamia, en el que cuestionaba pues, la poligamia, ¿no? Que realmente y fui haciendo la exposición y hice aquella instalación con todos esos hilos, ¿no?, que iban uniendo con las banderas de todos los países donde en aquel momento era legal la poligamia, ¿no? Y se convirtió aquello como una especie de mare magnum y de laberinto de colores. Y la verdad es que hacer esa exposición me hizo como aprender sobre lo que era la poligamia y cuestionarme si realmente yo estaba capacitada para juzgarlo, ¿no? Y para cuestionar cómo son las maneras no sé, de organizar las familias en el mundo, ¿no? Y en estos países donde sí está permitido, ¿no? O sea,
qué elementos justifican que eso sea así, ¿no? Aunque para mí como occidental sea algo pues muy extraño, ¿no? Y algo que a priori parece que es la opresión de la mujer, ¿no? Que puede que no sea necesariamente así. O sea, que te vas como quitando una serie de lastres también, o yo al menos a través de estas piezas, que para mí fueron importantes. O otra que se titula Tus ojos, que son unos ojos bordados y que surgen a raíz de una estancia en Yemen, donde pues me sorprendía muchísimo solo ver en la calle de las mujeres sus ojos, ¿no? Pero luego pues también empiezas a investigar y te das cuenta de que el velo tiene sus cosas buenas, ¿no? Y que aporta cierta intimidad que no es, que hace que las mujeres no estén sujetas a lo que Fátima Mernissi llama el harén de la talla 38, ¿no? O sea que por otro lado siempre todo tiene su contrapartida, y yo creo que esa mirada a lo desconocido, ¿no? O a lo que te choca, y analizarlo y verlo, que puede parecer como el típico acto de ya llega esta occidental aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, pero en el fondo para mí fue más que nada un aprendizaje para mí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues fue un poco lo que me ha permitido luego mirar a nuestra cultura, mirar a nuestro entorno, ¿no? de española, y ver qué es lo que está fallando, ¿no? Y de ahí yo creo que es de donde surge Queridas Viejas. ¿Dirías entonces que esta influencia o esta visión o contacto con el mundo oriental y el Islam, la religión, te ha aportado esa capacidad para mirar al otro y también tener potenciar el sentido de la autocrítica, ¿no? A la hora de generar tu obra y mirar al mundo? Yo creo que sí, por eso que te decía, porque yo creo que siempre es más fácil ver lo que le pasa al otro que ver lo que te pasa a ti, ¿no? O sea, o juzgar con tus criterios, así como lo que le está pasando al de al lado, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que esa capacidad, esas obras básicamente, cada vez que terminaba una, acababa de encontrarle la justificación a por qué las cosas eran así en otro lado, ¿no? Entonces, como que de alguna manera se me desmontaba todo esa crítica que yo tenía, ¿no? Que bueno, que tampoco he continuado por ese camino en profundidad porque ni vivo ahí, ni tengo realmente amistades que me puedan realmente abrir los ojos a cómo es su realidad, ¿no? O sea, sí que hay ciertas cosas que no me gustan, pero creo que sí, que más que nada me ha ayudado a ser capaz de a mirar más hacia mí, ¿no? Y hacia nosotros. Que creo que al final como que tienes que barrer bien en casa, ¿no? Antes de irte con la escoba a otros Ahora lugares. apenas. Sí. Sí, totalmente. Y nada, ahora pues con Queridas Viejas sigo ahí, sigue creciendo, porque es un proyecto que como sigo realizando, porque sigue habiendo interés por ver la performance, porque bueno, pues aunque haya acceso a verla en redes y pues eso está colgada en YouTube, en el canal del Prado, y hay una serie de lugares donde se puede ver, pero no es lo mismo, ¿no? Ver el directo que ver el diferido, ¿no? Claro. Y claro, yo como la sigo haciendo, pues sigo queriendo yo estar interesada, ¿no? No estar como un papagayo simplemente repitiendo, ¿no? Una y otra vez, que no pasa nada también por repetir, porque las obras de teatro se repiten y se repiten y nadie lo cuestiona, pero sí que es verdad que a mí ahora me está como apeteciendo darle un poco un giro teórico, ¿no? Y darle como un contenido teórico que luego se va a reflejar en las obras que muestro, claro,
pero que me ayuden a yo como a llevar el hilo un poco de una manera que a mí me parece que me esté haciendo seguir aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto que a nivel de investigación es infinito, ¿no? Porque, claro, la historia del arte abarca un periodo tan amplio que bueno, pues que socialmente los cambios son brutales, ¿no? De una época a otra y de un siglo a otro, con lo cual, pues ver cómo la creación de las mujeres se va adaptando a todos esos contextos sociales distintos, pues es realmente fascinante. Sí, es lo que le confiere a este proyecto ese carácter orgánico, ¿no? Que creo que le enriquece mucho, porque no es algo cerrado, sino que siempre está la posibilidad de continuar enriqueciéndolo y continuar nutriéndolo con esas nuevas mujeres. Claro, simplemente hay un problema y es que cada vez que hago una página a un artista, luego no introducirla en la performance me duele muchísimo porque, pero claro, pero ya es bastante larga, ¿sabes? Es que son 2 horas, ¿no? Incluso hay veces que más, pero sí, cada vez cuando la performance se va aumentando, pues claro, tienes que sacrificar. Claro. No, si no, porque podríamos estar hasta que nos diesen las uvas, y no, ahí en un auditorio, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que para mí estoy aprendiendo un montón y francamente nunca pensé que me iba a ver en esta situación de subirme a un escenario con un cuchillo y un libro y un montón de páginas y cantarle las 40 a Gombrich, que por otro lado es un autor al que admiro muchísimo, o sea que bueno, que la verdad es que él me está dando muchísimo de la historia del arte de Gombrich y aprendo mucho de cómo lo hace él y aprovecho todas las pequeñas como puertas que me deja abiertas para yo meter y seguir enriqueciendo, ¿no?, la historia del arte. Así que ahí estoy. Pues esperemos que lo puedas seguir haciendo, aunque la performance alargue horas y días. Sí, ¿no? Un día una galerista me decía, va a llegar un día que vas a meter más páginas, que le vas a meter más páginas de las que ya tiene, ¿no? O sea, que vas a superar. Bueno, es larga, ¿eh? Pero la verdad es que la gente que lo ve dice que se le pasa, que no se le hace largo, o sea, que me consuela eso. Claro, además la imagen visual es muy potente, ¿no? Con el cuchillo, o sea, es tan sencilla que es muy potente. No necesita más. Sí, luego voy metiéndole muchas cosas, porque sitúo la cámara encima del libro, y entonces ocurren un montón de cosas debajo del libro, no solo el corte del cuchillo y la inserción de la página, sino que a través de esa cámara también voy mostrando más obras de las artistas, ¿no? Para dar una visión un poco más potente, ¿no?, de las creadoras. Y la verdad es que sí, que visualmente es muy entretenida, y luego pues es una conferencia en un tono bastante amable, ¿sabes? Y tampoco, porque yo tampoco soy historiadora, ¿no? Con lo cual, pues aunque un poquito me estoy convirtiendo, pero siempre desde un punto de vista bastante personal y bastante libre, la verdad. Que bueno, que yo creo que es lo que gracias a no ser historiadora me lo puedo permitir, ¿no? Claro. Porque los historiadores están llenos de restricciones luego, ¿no? Y de que tienen que cumplir con un montón pues con más parámetros, ¿no? De una serie de elementos que yo pues tengo la suerte de no tener. Aparte de este proyecto, ¿en qué más trabajos estás metida o qué estás preparando? Si puedes compartir con nosotros. Pues mira, la verdad es que estoy haciendo como muchas cosas, pero que de momento no estoy muy como para andar contándolo. Pero bueno, ando con unas animaciones también relacionadas con Queridas Viejas, pero porque es muy difícil sacártelo de la cabeza, aunque no sea lo mismo, porque además es lenguaje de animación, porque no tiene nada que ver. Y luego, por otro lado, estoy viviendo en Londres desde hace unos meses,
Y pues estoy traduciendo Queridas Viejas al inglés porque, claro, a mí ahora me gustaría muchísimo pues Claro. poder hacerme la gira por Inglaterra, ¿no? Con la performance, igual que ya lo he hecho en España y bueno, pues lo hice el año pasado, justo antes de que nos encerrasen a todos, el 8 de marzo lo hice en Edimburgo y resultó muy bien y bueno, pues hay que trabajárselo mucho porque claro, la locuacidad, que es una parte fundamental de la performance, pues en inglés bueno, hablo bien inglés, pero claro, No es lo hay que mismo. ser, no es lo mismo por la agilidad verbal, ¿no? Que claro, no es mi lengua materna, con lo cual pues me cuesta un poco más. Y eso es fundamental porque la performance tiene que ser rápida y dinámica, no puedes estar como pensando en cómo se decía esto, ¿no? Claro. ¿Y alguna otra reflexión que quieras compartir sobre la pandemia, su efecto sobre el mundo cultural, sobre el arte? ¿Algo que has tenido alguna La revelación pandemia o has notado algún está cambio? siendo muy largo. Eso sí. Bueno, la verdad es que la pandemia primero el año pasado me llevó a rescatar una pieza, un bordado en el que llevaba tiempo trabajando, bueno, en el que empecé en 2013 y en el que voy trabajando como a golpes, que bueno, pues que no pensaba haberlo rescatado, pero así fue. Y bueno, pues esa pieza ahí está, ahora ya he parado, pero ahora en Londres también pues me he puesto a hacer unos dibujos así como también muy de encierro de bosques es lo único que nos han podido permitir hacer aquí en Claro. Inglaterra, que era caminar por los parques. Y, y bueno, pues estoy deseando que todo se abra porque para mí, pues a mí me ha dejado un poco así como a medias, ¿no? Con Queridas Viejas, o sea, realmente la del Prado es una de las últimas representaciones que he hecho y fue en 2009, aunque estuve hace poco en Cantabria, pero bueno, pues habiendo pasado casi un año, ¿no? O más. Claro. Y bueno, pues ahora parece que vuelvo a Alicante, al museo, a hacer Queridas Viejas otra vez, pero bueno, pues me encantaría tener un poquito más de movilidad. O sea, creo que la pandemia ha estado bien para algunas cosas porque realmente te hace darte cuenta de que es lo importante, ¿no? Y de que tu familia y de los tuyos es como el núcleo realmente importante y luego pues está muy bien lo de que hayamos dejado de viajar tanto, ¿no? Y de usar tanto los aviones, que yo creo que eso también es bueno. Aunque por otro lado, pues me encantaría tener un poquito más, solo un poquito más de libertad de movimientos y que no hubiese tanto PCR y todo tan caro, ¿no? Que convierte Claro. el viajar en algo muy complicado, ¿no? Y pues eso, y ahora que estoy aquí, tengo mi familia en España, pues mis padres y demás, pues me gustaría pues simplemente poder ir con un poquito más de frecuencia a visitar. Eso es todo. Ya queda menos. Sí, Esperemos. ojalá, no sé yo. Pues ha sido un placer, María. Muchas gracias por este De ratito. nada, gracias a la embajada por invitarme a participar en esta sesión y nada, espero que nos conozcamos algún día en persona.